El multímetro o tester es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas. Como podemos ver en el siguiente diagrama, tenemos la imagen de un multímetro y sus partes, empezando por el apagado que se sitúa aquí en este botón. Aquí está la escala de medida de tensión alterna que se da en voltios. Este es la escala para medida de corriente. En estos botones que tenemos acá, aquí en el primero se conecta el cabo rojo y en el de abajo el cabo negro. También tenemos la escala para prueba de transistores, la escala para prueba de diodos. En esta parte es el conector para prueba de transistores, escala de medida de resistencia y por último tenemos la escala de medida de tensión continua. Ahora veremos tres modelos de tester o multímetros que encontramos en el mercado y sus diferencias. En primer lugar tenemos lo que es el multímetro digital con pinza medidora, la cual puede medir un rango de voltaje de 200 a 750 voltios, tiene un indicador de tensión de 1000 voltios y cabe mencionar que la porción de la pinza es usada para leer el amperaje que está fluyendo a través de un conductor o cable aislado. El multímetro análogo de 6 funciones y 14 rangos. Este, como ya se mencionó, es capaz de medir 6 funciones y 14 rangos. Tiene una función de decibelios que se usan para medir la ganancia del transistor en circuitos electrónicos, voltaje de 500 voltios, voltaje de corriente alterna de 500 voltios. Por último tenemos el multímetro digital de 4 funciones y 14 rangos. Entre las 4 funciones con las que cuenta, tiene voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente continua, resistencia y prueba de baterías. El voltaje de corriente alterna de 500 voltios y tiene 14 rangos. Estos tres multímetros oscilan en precios desde $15 hasta $30. Algunas de las mediciones que podemos realizar con un multímetro es la medición de tensión, que se puede ver en este diagrama, medición de resistencia y la medición de intensidad. ¿Cómo se mide el voltaje de una batería? Para medir el voltaje de una batería, solo debemos ubicar el selector en la función de voltaje y elegir un rango similar o inmediatamente superior al valor de voltaje de la batería que deseas medir. Luego, se debe colocar la punta del medidor negro en el polo negativo de la pila y la punta del medidor rojo en el polo positivo de esta, haciendo un poco de presión y siempre evitando colocar los dedos en la punta del medidor. Al cabo de unos pocos segundos, el multímetro arrojará los resultados exactos del voltaje. La cifra de voltaje tiene que oscilar entre 12,5 y los 12,9 voltios. Para medir la corriente en el multímetro,
debemos colocar el multímetro en la unidad de amperios y revisar que los cables rojos y negros estén conectados correctamente. Luego se debe seleccionar la escala adecuada. Si tiene selector de escala. Si no tenemos idea de qué magnitud de la corriente directa vamos a medir, escoger la escala más grande. Si no tiene selector de escala, seguramente el multímetro escoge la escala automáticamente. Para medir una corriente, el multímetro tiene que ubicarse en el paso de la corriente que se desea medir. Para esto se abre el circuito en el lugar donde la corriente a medir y conectamos el multímetro, como se ve en el siguiente diagrama. Medición de una resistencia. Para ello debemos desconectar la energía del circuito. Girar el selector, que a menudo comparte un espacio en el selector con uno o más modos de prueba. Se debe insertar el cable de prueba negro con el conector COM. Luego insertar el cable rojo al conector V. Cuando haya terminado, retire los cables en el orden inverso, es decir, primero el rojo y luego el negro. Luego debemos conectar los cables de prueba a través del componente que se está probando, asegurándonos de que el contacto entre los cables de prueba y el circuito está bien. Leer la medición en la pantalla y luego de haber terminado, girar el multímetro apagado para evitar la descarga de la batería.